Hola chicos, buen día. Los que están en su casa, ¿están pudiendo ver la pantalla? ¿Nos contestan? Buen día, sí, sí, se ve. ¿Dijo? Sí, sí, se ve. Gracias. Esto va a ser muy largo. Si quieren hablar alguno de los chicos. Ah, bueno. Hola chicos, buen día. Ha tenido esta cursada, esta parte del diseñador. Espero que la puedan aprovechar. Una clase que forma parte del módulo de tecnología que Doctora, creo que tiene el micrófono apagado porque no se le escucha desde ese micrófono. ¿Ahora nos escuchan? Ahí se escucha.
Bueno, vamos con este entonces. Bueno, les estaba dando la bienvenida, mi nombre es Ángeles Gargiulo, yo soy bioquímica de Inmuno. No sé si recuerdan, pero nosotros tuvimos ya una primera clase de laboratorio que íbamos bien y en un momento después quedó media accidentada por la mitad. Entonces, la idea fue, para esta vuelta, vamos a hacer como un pequeño repaso y vamos a arrancar con la parte más práctica. Entonces, nuevamente lo que les quería era recordar, para que ustedes tengan en su mente, que cuando hablamos de sistema inmune, estamos hablando de un sistema muy complejo, de un sistema que formaba muchas células, citoquinas, intermediarios químicos, y que cuando uno piensa en sistema inmune siempre lo piensa como sistema de defensa, pero que en realidad el sistema inmune abarca y tiene muchas otras funciones, y tal vez la más importante es esa capacidad de reconocer y diferenciar entre lo propio y no propio. Entonces, cuando decimos propio y no propio, ¿a qué se refiere? Propio y no propio bacteriano, una respuesta inmune normal no debería ejercerse sobre la flora intestinal, ¿sí? Sobre un patógeno. Debería reconocer proteínas anómalas, no una proteína normal, como por ejemplo la mielina. Entonces, esa importante capacidad de diferenciar lo propio y no propio es una característica de este sistema inmune y forma parte de algo que aprende nuestro sistema inmune y lo llamamos tolerancia. Cuando por diversas cuestiones esa tolerancia se pierde, en nuestro organismo empiezan a aparecer células que son autorreactivas, se generan anticuerpos y comienzan a generarse todas estas manifestaciones de autoinmunidad que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cursada y que van a ir completando en esta segunda parte. Desde el punto de vista del laboratorio, esa generación de células autorreactivas, de anticuerpos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que tenía una utilidad? ¿Por qué? Porque nosotros las podíamos medir desde el laboratorio y las podíamos utilizar con distintas finalidades. Entonces, no todos los anticuerpos que ustedes van a ir viendo a lo largo de sus años sirven para lo mismo. Algunos tienen una utilidad diagnóstica, es decir, cuando ese anticuerpo está presente, nosotros podemos hacer diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el anti-SM, decimos que el paciente tiene lupus. Un perribosomal es exclusivo del lupus. Hay otros anticuerpos que solamente, esto será... A ver, estos otros anticuerpos son anticuerpos que están asociados a una patología. Es decir, ese anticuerpo aparece asociado a esa patología, aparecen en muchas diferentes y su presencia no es específica de absolutamente nada. Tenemos que seguir estudiando y buscando más anticuerpos. Y por último, sí tenemos anticuerpos que lo que hacen es ser anticuerpos que están asociados a la patogenia, es decir, nos van a servir para hacer el seguimiento de esos pacientes, de esa patología, y, por ejemplo, si el paciente responde o no a un tratamiento. Entonces, una vez que sabemos que mi paciente es lúpico, yo ya no debería pedirle más un PAN, sino que lo que tendría que hacer es pedir un anti-DNA que es asociado al tratamiento y asociado a la actividad de la enfermedad. Esto más o menos ¿lo tenemos en claro? Bueno. En esa clase nosotros también habíamos visto que cuando uno quería empezar a estudiar un paciente con sospecha de enfermedad autoinmune, tenía una determinación que hablamos que es la llave, que es la puerta de entrada, que era la determinación de los anticuerpos antinucleares, que también se los llama FAN, factor antinúcleo, antinucleares. Hoy también hay un consenso en llamarlos anticélula, porque no son solo anticuerpos contra el núcleo de la célula, sino que también son contra el citoplasma. Y entonces, tener muy en claro que esta prueba que se realiza por una técnica se llama inmunofluorescencia indirecta, entonces se pide FAN por IFI, y ustedes ven en las historias clínicas el IFI, es la puerta de entrada y es la determinación de arranque para el estudio de estos pacientes. ¿Esto quiere decir que a mí el FAN siempre me tiene que dar positivo cuando yo estudio un paciente con autoinmune sistémica? No, sabemos que hay porcentajes para cada patología, es decir, conociendo la parte clínica y sabiendo qué le pasa a mi paciente, yo tendría que saber si espero un FAN positivo o un FAN negativo. Es decir, que a veces lo negativo también tiene una utilidad importante. ¿Qué necesitamos saber de ese FAN?
De ese FAN también nos va a servir en nuestra práctica de todos los días saber el título de anticuerpos y el patrón de la fluorescencia. Ese título lo que me está diciendo es, si bien es un artificio que nosotros tenemos al microscopio, es decir, cuánto es de positivo, también nos va a dar una idea de cuán verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en títulos bajos, en bajas concentraciones, aparecen pacientes sanos, aparecen pacientes con patologías que no son autoinmunes, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y eso también nos lleva a un concepto importante y es que le tenemos que pedir esta determinación a un paciente con sospecha, porque si no puedo tener un resultado que no voy a poder interpretar. Los títulos siempre pensamos que son negativos cuando son menores a 1 en 40. Después hablamos de títulos que son medios, que son bajos o que son altos, y cuanto más alto es el título, lo que vemos acá es que está más asociado a una enfermedad autoinmune. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, el título me daría una idea de cuánto es de positivo. Acá vienen algunas cuestiones en que es importante también. Entonces, se lo pido al que lo necesita. Y acá, por ejemplo, yo les puse los porcentajes. Si yo digo que el FAN es positivo en 1 en 80, hasta un 30% de personas sanas pueden tenerlo positivo sin cursar con una enfermedad autoinmune. En cambio, si el FAN me da positivo 1 en 320, que ya es un título alto, el porcentaje baja a un 3%. ¿Para qué me sirve ese título? ¿Me sirve para saber si el paciente está con más o menos compromiso? No, ese título no correlaciona con la actividad de la enfermedad, no correlaciona con respuesta al tratamiento, es decir, ese título solo me da idea de cuán verdadero es ese FAN que yo estoy viendo y más asociado a una patología. No me sirve para la terapia, no me sirve para un tratamiento, no me sirve para saber si está activo o no. Solamente un FAN positivo o un ANA positivo lo que me dice es que mi paciente tiene anticuerpos contra algún componente de la célula y eso ya me abre otra puerta, otra ventana para decir tengo que seguir buscando otros anticuerpos. Y ahí es donde tengo que empezar a asociar la clínica que veo pensando hacia qué lado me voy y qué otra cosa le puedo pedir que sea de utilidad. Cuando uno a veces recibe pedidos que son, le pedimos todos, también puedo encontrar que tenga muchas cosas positivas y nada me ayuda para saber lo que tengo que hacer. ¿Vamos hasta acá? Otro punto importante cuando ustedes ven las historias clínicas o reciban informes es que cuando a mí me avisan que un FAN es positivo, ese laboratorio también debería informar cuál es el patrón de la inmunofluorescencia. ¿Qué quiere decir esto? Debería el laboratorio indicar cómo veo que brillan esas células. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que usábamos unas células tumorales que se llamaban HEP2? ¿Por qué? Porque esa forma en que brilla también a ustedes les va a empezar a hacer ruido acerca de qué anticuerpo puede andar metido. Lo que nunca me va a dar es la certeza, pero sí sabiendo mi paciente qué es lo que tiene y cómo brilla y qué título, me puede ir ayudando a ir acercándome a la patología de este paciente. ¿A los que están en casa alguna duda? No por ahora. No. Bueno, pero están, porque nosotros acá es difícil esto, chicos. Bueno, entonces, dos cosas importantes, que toda esta parte del laboratorio de los autoanticuerpos y los hallazgos clínicos, una buena anamnesis, un buen examen físico, todo nos va a llevar a hacer este diagnóstico correcto de enfermedad autoinmune. Esto es a los fines que, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuándo puedo encontrar un FAN positivo? Un FAN positivo lo puedo encontrar muchas veces sin tener que ver con la enfermedad autoinmune. Acá van ejemplos varios. En las enfermedades que yo quiero, pero también en enfermedades con autoinmunidad específica, de órgano específico, por ejemplo en la diabetes, en muchas infecciones, los pacientes cursan con presencia de autoanticuerpos y no por eso van a tener lupus, en muchas neoplasias, en muchos tratamientos con fármacos, que también simulan enfermedades autoinmunes. Entonces, todo esto forma parte de esas preguntas que ustedes deberían hacerle a los pacientes antes de pedir un FAN o cuando tengan estos cuadros clínicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquí en un dice, bueno, ¿a qué manifestaciones? Las van a ir viendo, ya las estuvieron viendo en la primer cursada,
pacientes con manifestaciones dermatológicas o mucocutáneas, pacientes con manifestaciones oculares, manifestaciones pulmonares, pero sabiendo qué manifestación tengo y qué es lo que espero encontrar, ahí debería pedir. Y no, te pido todo por las dudas porque entonces no sé para dónde correr. Manifestaciones hematológicas tienen indicación de pedir un FAN, articulares, neurológicas, pero siempre sabiendo que es una herramienta para llegar a mi diagnóstico y no, con ese FAN arranco. ¿Vamos? Bueno, acá si ustedes después ven en la bibliografía hay muchos algoritmos, muchas explicaciones que te dice FAN positivo, así, no, ¿cómo seguimos? La verdad es que ojalá en la vida todo fuera así de fácil. Lo que vamos a ir viendo, y a medida que ustedes vayan teniendo más experiencia, se van a ir dando cuenta que por más que muchas veces intentemos seguir con estos hermosos cuadritos, las cosas se nos complican un poco más. Este es otro que ya ven que va tomando otra complejidad. Estos cuadritos después se los pasamos, pero bueno, yo ahora vamos, ¿hasta acá alguna duda? Más o menos estamos. Bueno, ahora acá la idea de esta parte es que nos saquemos dudas y que tratemos como de jugar un poco a esto que ustedes están empezando a hacer. Vamos con un caso clínico y vamos viendo cómo yo lo pensaría desde el laboratorio o cómo es que uno lo va estudiando. Por ejemplo, en este caso yo pienso que tengo una mujer que tiene 21 años, consulta por fiebre, consulta por leucopenia, dolores articulares y tiene rash al exponerse al sol. Ya con todas estas manifestaciones clínicas que me hacen pensar en un par de cosas, se le pide un laboratorio. En el laboratorio tiene un FAN positivo, está hecho por IFI, tiene un título de 1 en 1280 y tiene patrón homogéneo. Mi pregunta es, si viendo esto yo puedo decir el diagnóstico más probable. ¿Por qué no? Sí. Claro, yo acá digo, mi paciente, a ver, tiene clínica de que va juntando números, tengo un laboratorio, pero con este FAN solo, por más que me da súper positivo y que tiene 1 en 1280, con lo cual considero que no hay ningún artificio en el medio, no es por ninguna otra causa, no es un fármaco, no hay nada, mi paciente tiene un FAN positivo y es homogéneo. Perfecto, es decir, yo con esto solo no puedo saber qué le pasa. Pedimos otros anticuerpos, porque en realidad el FAN positivo a mí me lleva a seguir estudiando a esta paciente. ¿Qué le pedimos? Anti-SM viene positivo, un antiperribosomal viene positivo, RO positivo, LA positivo y RO de 60 positivo. Viendo este abanico de anticuerpos, ¿qué podemos pensar que tiene el paciente? Lupus, ¿por qué? Acá, sí. Doctora, no se escucha por ese micrófono. Ahora se dejó de escuchar.
Sí, estamos todos. Entonces. Hola. No se escucha. Por ese computador no usa. Viste que eso debería quedarse en verde. No, no queda en verde. Hace así como que prende. No prende. Ahí está. A ver, pero tendría que estar. Hola, hola. Ahí se escucha bien. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Escuchan, chicos, ahora? Sí, sí, Ahí se perfecto. escucha. Bueno, no sé si alguno nos quiere decir por dónde quedaron ustedes. Retomamos. Nos quedamos en los cuando le pegan los anti-La positivos. Ah, bueno. Esto no forma parte de mi... ¿Alguien me está vendiendo papa y cebolla? Chicos, cierren los micrófonos. Ahora me falta que ladre un perro y ya está. Bueno, entonces, tenemos esta pobre señora. Ya le pedimos el FAN, nos dio positivo. Le pedimos anticuerpos específicos. El diagnóstico más probable, como ustedes correctamente dicen, es que la señora tenga lupus. ¿Qué es lo que me hace tener la certeza de que esta señora tiene lupus? Que tenga un anti-SM positivo. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo diagnóstico. Tiene un PER ribosomal positivo, que es un anticuerpo diagnóstico. El ROD52, el LA, son anticuerpos que, como vimos, son asociados, pueden aparecer en mucha patología autoinmune, pero no es específico de ninguna. Lo que sí vamos a seguir viendo, ¿cómo seguiría estudiando esta señora? Esta señora tiene un anti-DNA positivo, que también está hecho por IFI, y después se lo tituló. También tiene un C3 y un C4. ¿Se acuerda que habíamos dicho que habían anticuerpos que nos iban a servir para hacer el seguimiento de estos pacientes, para saber si estaban activos o no activos? Y ustedes recuerden que el lupus era una de esas enfermedades que los pacientes hacían actividad-remisión, actividad-remisión. En muchos pacientes los marcadores de seguimiento es el anti-DNA, el C3 y el C4. Esta señora tiene un anti-DNA muy positivo con un C3 y C4 muy bajitos. Podemos pensar además que esta paciente está activa. ¿Esto se cumple en todos los pacientes a rajatablas? No, pero ustedes saben quién es su paciente y van a saber si para ese paciente pueden usar DNA, C3 o C4 para el seguimiento. La pregunta sería, ¿qué otros anticuerpos podríamos pedirle a esta paciente o serían útiles? Bueno, si ustedes se acuerdan, el lupus es la patología autoinmune que cursa con la mayor cantidad de anticuerpos circulantes. ¿Por qué por ahí le podemos pedir cardiolipinas, GIM,
anti-beta 2, porque hay pacientes que tienen con lupus y tienen un antifosfolípido que está asociado. Entonces, además, sabiendo ya el diagnóstico, la tengo que estudiar y estadificar qué pasa respecto de un antifosfolípido. Por ejemplo, podría pedirle un anti-C1Q, que también me va a dar cierta idea en esta paciente en qué estado está su riñón. El anti-C1Q también es un marcador de nefritis en pacientes con lupus. Es decir, siempre arrancamos de la misma manera. Si yo pensara que en esta paciente lo que estoy viendo es un cuadro que está asociado a algún fármaco, ¿se acuerdan que había también un anticuerpo que nos marcaba y nos gatillaba lupus asociado a medicamentos? ¿Se acuerdan cuál era? Era el antihistonas. Entonces, si además esta paciente tiene un antihistonas, tiene esta medicación, yo debería suspender medicación que se asocia al desarrollo de síndromes lupus light y volver a evaluar. Y les puedo asegurar que el antihistonas sí es un anticuerpo que desaparece. La otra pregunta sería si los hijos de esta paciente tienen riesgo de padecer bloqueo cardíaco congénito o lupus neonatal. Si hacen un poco de memoria y repasamos, algunos de estos anticuerpos que estamos viendo son anticuerpos que pueden atravesar placenta. Y por ejemplo, en el caso del ROD52 es un anticuerpo que tiene mucha afinidad por miocitos. Entonces, esta mujer, a pesar de tener lupus y demás, uno habla que tiene cierto peligro y cierta cosa que hay que estadificar respecto de un lupus neonatal. Es decir, esta paciente tiene indicación en todo caso de hacer un seguimiento de un embarazo de alto riesgo. Y esto es independiente de que sea lupus o no. Además, en esta paciente vimos que el antiperribosomal era un anticuerpo positivo. Es decir, de todos los anticuerpos, cuando nosotros estudiamos, sabemos que tienen asociaciones con algo clínico. ¿Se acuerdan el perribosomal? El perribosomal tenía mucha asociación con el lupus neuropsiquiátrico y todo lo que es compromiso de neuropsiquiátrico, compromiso neurológico, pero no neurológico como neuropatía, sino de psiquiatría. Es decir, esta paciente además deberíamos seguirla estudiando, por ejemplo, para evitar una psicosis lúpica. ¿Esto quiere decir que en todos los pacientes es así? No, puede tener el perribosomal años y nunca le pase nada, pero hay pacientes que es importante saber en qué momento están y sabiendo quién es su paciente, consulta nefrológica más, paciente con tensión psicológica, es decir, son todos anticuerpos que nos van ayudando. ¿Vamos más o menos hasta acá? Sí. Este anticuerpo podría servir, por ejemplo, si yo le doy glucocorticoides a la paciente y quiero distinguir si es una psicosis o manía inducida por glucocorticoide o más por la enfermedad en sí misma. O sea, yo le hago el anticuerpo y me fijo. Todos estos anticuerpos son anticuerpos diagnósticos, no sirven para un tratamiento. Es decir, la señora tiene perribosomal y el perribosomal lo va a tener siempre, más allá que responda o no a los corticoides, a la terapia que vos le estés haciendo. Entonces, cuando vos tenés un paciente, arrancás, lo estudiás, tenés que saber dónde estás parado. Ya digo, por ahí a veces el que cambia en el transcurso de toda su patología son las cardiolipinas, que además tienen métodos bastante difíciles para medirlos. Entonces las cardiolipinas te dicen, son positivas y vos las medís separadas por periodos de 12 semanas. Pero por lo general un paciente con cardiolipinas positivas las tiene positivas muchos años. No son anticuerpos que cambien, por eso vos estadificás tu paciente, sabés dónde estás y en base a eso prácticamente ya después no tenés que seguir haciéndole pedir otros anticuerpos, tenés que seguirlos con anticuerpos de actividad. Claro. Bueno, acá una de sus compañeras pregunta por el anti-RO. El anti-RO en realidad es una familia de anticuerpos donde sabemos que hay dos anticuerpos anti-RO, uno de 52 kilodalton y otro es de 60 kilodalton. Nosotros tenemos que saber, o el laboratorio debería indicar cuál es el que estamos midiendo, porque hay uno de esos dos que es el que tiene la propensión a atravesar placenta. Pero sí, es el RO que tenemos dando vuelta, pero ya digo, se pueden medir el de 60 y el de 52. Siempre es importante que nos aclaren cuál medimos. El algoritmo de estas autoinmunes siempre es empezando con un FAN
se pide y después empezamos con la batería, o en este caso que teníamos la clínica de lupus, ya podemos ir pidiendo anti-SMID. A ver, si suponés que tenés un paciente, a ver, yo a lo que voy es que vos no podrías o no tendría sentido que un paciente le pida FAN, DNA, cardiolipina, GM, costo para vos, costo para la paciente, para la institución. Si vos realmente tenés mucha sospecha clínica, también son pacientes que no podés dejar pasar, ¿entendés? Entonces tal vez se justifica que esta paciente ya de arranque te pido FAN, DNA, C13-4. A lo que voy es que si vos ya sabés que tu paciente tiene lupus, tu paciente se puede estudiar con un DNA C13-4 y gastás plata, no sé, viendo qué pasa con las cardiolipinas. Pero digamos, es un poco la clínica y conocer al paciente, una buena historia clínica, un buen examen físico ayuda para todo esto. Son muy pocos los pacientes con lupus el porcentaje que tienen un FAN negativo. ¿Mm? No. Ya digo, en algunos anticuerpos, por ejemplo, el FAN es una determinación que los laboratorios, no te digo que sale de rutina, pero una vez por semana sale. En cambio, por ejemplo, el anti-SM, que son anticuerpos específicos que tenés que buscar con otra metodología, son anticuerpos con kit que suelen ser más caros y por lo general pueden tardar un poco más. Depende del lugar, depende cómo se trabaje, es variable eso. Mirá, el tema, a ver, me encantaría a mí, por ejemplo, poner el FAN, podemos hablar de días, podemos pedirlo de un día para el otro. Un anti-SM, si vos trabajás en un lugar con mucha disponibilidad de reactivos y demás, por ahí también te sale en una semana. En otros tenés que decir, mira, juntamos muestras, la clínica es soberana, y se lo va viendo. ¿Mm? Bueno, pasamos a otro, ¿les parece? ¿En casa alguna duda? No, todo bien. Bueno, vamos con otro. Esta es una mujer que tiene 45 años, pero consulta por sequedad de boca, dolores articulares, conjuntivitis a repetición. Ya acá ya les voy adelantando que abrimos el abanico para otras partes, para otras patologías. Esta paciente también tiene un laboratorio con un FAN positivo, también el título es 1 en 160. Si ya comparan con la paciente anterior, el título es un título medio. El patrón le da punteado, es decir, ya nos está dando ideas de que acá hay por ahí otro anticuerpo que no sea el de la misma paciente de antes, que era un patrón homogéneo. Solamente mirando esto, la pregunta es, ¿ustedes pueden saber qué le pasa a la paciente? No, esto yo no puedo saber, puedo ir haciéndome idea de qué puede ser, pero yo con esto solo no puedo hacer un diagnóstico. Sí, al tener un FAN positivo y tener clínica, yo estoy en la obligación de seguirlo estudiando y sigo pidiendo otras cosas. Y en esta paciente, fíjense en que es el mismo panel de antes, tiene anti-SM negativo, perribosomal negativo, es decir, los que son diagnósticos de lupus, ya puedo descartarlos si esta señora lupus no tiene, lo único que tiene es ROD52, ROD60 y tiene el LA. Estos anticuerpos que están asociados a mucha patología autoinmune, más la clínica de la paciente, piensen ustedes qué diagnóstico le... Sjögren. Entonces, el paciente tiene Sjögren. Las preguntas acá son la pregunta del millón. ¿Sí? RO y LA son diagnósticos de Sjögren. No, son asociados. Son asociados, ¿sí? Si los hijos de esta paciente tienen riesgo de padecer el bloqueo cardíaco, sí, porque tiene el RO igual que el anterior, es decir, se deriva, en caso de estar embarazada, a un servicio de alta complejidad. Es decir, el ROD52 es independiente de la patología. Una cosa importante también, a su vida futura, y esto ya lo vieron en las clases, es que el Sjögren puede aparecer solito como Sjögren primario, o también asociado a otras patologías, con lo cual también ahí se abre llaves para seguir estudiando a estos pacientes. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Los anticuerpos anti-RO y anti-LA son asociados tanto a Sjögren como a lupus? Claro, son anticuerpos asociados a mucha patología autoinmune. Entonces, por ejemplo, encontrás ROD52 en pacientes con miopatías, ¿entendés? Y en cada patología que aparece puede ser que sea, que no pase nada, y hay muchas otras patologías que por el mero hecho de que ese ROD52 aparece, empeora el pronóstico del paciente. O puede que lo mejore.
Es decir, son anticuerpos que no me dicen nada específico, pero que los tengo que tener en cuenta porque cuando aparecen algo le suman o le restan a ese paciente. Por ejemplo, tipo adelanto, si vos tenés un paciente con sospecha de miopatía y tiene un ROE 52, ese ROE 52 le suma a algunos anticuerpos mayor compromiso pulmonar. ¿Mm? Ok, pero no lo relaciono con, por ejemplo, un FAN, que también está como elevado en varias entidades. No, lo que sí a mí me hace pensar, que digo, bueno, más o menos todo me cierra, es que si vos después lees, los antirrola suelen dar ese patrón punteado. Entonces, digamos, como que todo me va cerrando para pensar que ese anticuerpo puede estar presente. Pero ya digo, yo tengo que buscarlo por un método específico y lo único que me está diciendo es, está presente el ROI y el LA. Ahora yo tengo que seguir viendo la clínica del paciente o otros laboratorios para saber cuál es la enfermedad de la cual estamos hablando. Estos son como ejemplos. Esta paciente tiene mucha sequedad de mucosa, sequedad ocular, es decir, todo tiende a tener muchas cosas de Sjögren. Pero en la vida diaria no siempre podemos ser tan fácil. Es tan fácil. Gracias. Que nosotros estuvimos hablando del riesgo de embarazo con el anti-RO, pero creo que en el caso anterior la paciente tenía lupus y podría tener un síndrome antifosfolipídico. ¿Ahí también la tengo que derivar a un centro de alta complejidad para el embarazo? Claro, lo trata el reumatólogo. A ver, la ve el reumatólogo en lo que hace a su enfermedad de base y por ahí, si el tratamiento de a ver, son distintas cosas, yo te digo, el RO positivo como anticuerpo está involucrado en ese lupus neonatal. Si esa paciente se embaraza, seguramente la tiene que seguir un equipo multitudinario y un lugar de embarazo de alto riesgo. Si vos tenés una paciente lúpica embarazada que además tiene cardiolipinas positivas y tiene mucha cosa de antifosfolípidos, seguramente tal vez necesite una interconsulta con hemato, saber si esa paciente se le va a dar heparina por prevención, ¿entendés? Son pacientes complejos, entonces a lo que voy, a lo que digo que uno la deriva a otros servicios, es que generalmente suponen un tratamiento de multiconsultas, de muchos profesionales, no son... Claro, pero yo digo una paciente que lupus y síndrome. Claro. Ya te digo, puede que, la consulta arranca, como uno dijo, por una manifestación obstétrica, pero a lo que voy es que son pacientes, si bien acá tenemos ejemplos como prácticos muy simples, son pacientes muy complejos, y esto es para que ustedes tengan como una primera idea cómo uno se empieza a acercar a estos pacientes desde el laboratorio. Es decir, le pidieron todo esto, ¿qué hago? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo darles unas pautas para que ustedes arranquen? En su vida y en su práctica diaria ya van a ir viendo cómo hacen, pero así como esto, sería como harían con, no sé, nefro, como manejarse con una urea. Yo les cuento de lo que yo hago todos los días y de lo que hablamos todos los días nosotros en el laboratorio. ¿Vamos? Bueno, vamos ahora a un caso 3. También es una mujer, esta señora 32 años, consulta por cambio de color en las manos, en los pies, y sobre todo esto pasa al exponerse al frío. Tiene falta y sensación de aire al caminar 10 cuadras. Ya acá también me está diciendo algo de su clínica. También tengo un FAN positivo, 1 en 640, que es un número importante, un título alto, y el patrón es anticentromérico. En este caso ya me está, digamos, la IFI ya hasta me puede asegurar que lo que estoy viendo es un anticentrómero. La pregunta es si yo puedo saber qué diagnóstico tiene esta paciente. No lo puedo confirmar, pero sería el único caso donde el anticentrómero en la IFI se puede llegar a ver y prácticamente la confirmación tiene un 100% de concordancia. La señora cursa con un anticentrómero. Además, con esta clínica se le piden otros anticuerpos y se confirma por otra técnica que tiene el centrómero positivo, un esclero 70 negativo. ¿Qué podemos pensar que tiene? La señora tiene una esclerodermia, y si suponemos que además de esclerodermia parece que también tiene Raynaud, tiene falta de aire, tiene un centrómero positivo, pensaríamos que tiene una esclerodermia sistémica que tiene esa forma limitada. Puede que tenga todo el CREST, pero tiene que tener todas las
inicial es cumplir, pero la señora tiene por ahora la forma limitada. ¿Por qué decimos la forma limitada? Porque si ustedes se acuerdan, en la esclerodermia teníamos como dos grandes grupos de anticuerpos, esclero70 y centrómero. El centrómero asociado a lo limitado, el esclero70 asociado a lo difuso, y prácticamente eso no se cruzaba, no es que hay pacientes que tengan los dos anticuerpos al mismo tiempo. Cada anticuerpo marcaba grupos bastante definidos. Otra consulta, doctora. Sí. Cuando uno tiene la clínica para sospechar y pedir un FAN, le pide el título del FAN y además la tinción. Sí. Luego, para seguir estudiándolo, para que me oriente aún más al diagnóstico, ¿hay un panel o ciertos anticuerpos que se piden como en conjunto? ¿O sea, vos le pedís todos y te van dando positivo? O sea, ¿hay como una selectividad, hay como un pack, por decirlo de alguna manera? No, mira, por ejemplo, a ver, en este caso vos decís, bueno, mi paciente parece que tuviera una esclerodermia, una esclerosis sistémica. Por ahí se justifica que le pida un FAN, por ahí se justifica que le pida un C13-4, que en este caso lo voy a tener normal o aumentado, y ya después tengo que empezar a pensar en anticuerpos específicos. Yo primero esperaría a ver qué me encuentro con este FAN para después seguir pidiendo, porque si no corre el riesgo de, ¿para qué le voy a pedir a ella un DNA si el DNA seguramente va a venir negativo? Es decir, voy a empezar a mezclar y gastar en cosas que me voy a empezar a ir para otro lado y no para donde me tengo que ir. Pero ya le digo, eso es la clínica. A medida que ustedes vayan viendo y entrando en la práctica, van a ir viendo cómo solos van a ir dándose una idea para dónde pedimos. Este es el caso similar al anterior, pero fíjense, en esta paciente tiene el FAN negativo. Es la misma paciente que vimos antes, pero con un FAN negativo. Digo, ¿la señora no tiene enfermedad autoinmune, ya está, se va de la consulta? No, las podemos seguir estudiando. Esta señora tiene el centrómero negativo, pero tiene el esclero70 positivo. Y este esclero70 es coherente con que es el porcentaje de pacientes que tienen FAN negativo. Es decir, el esclero70 no es un anticuerpo que podemos encontrar por IFI. ¿La señora se queda sin diagnóstico? No, la señora lo que tiene posiblemente es una esclerosis sistémica, la forma difusa, que es la forma que era más grave, de peor pronóstico. Es decir, estos anticuerpos son entre sí mutuamente excluyentes y, digamos, para un lado, para el otro, pero más o menos nos tienen que ir guiando para tener una certeza clínica. Acá vamos de vuelta, es casi la misma paciente, tiene el FAN positivo, tiene el título 1 en 640, patrón nucleolar, y yo sigo pensando cuál es el diagnóstico más probable. ¿Qué pasa? Si a mí me da con esta clínica centrómero negativo, esclero negativo, se acabó la historia y no estudio nada más, voy a avanzar a otra etapa. ¿Por qué? Porque acá no es que con estos dos anticuerpos se acaba la esclerodermia. Hay otros anticuerpos que uno le puede pedir en otra instancia si sigue teniendo la sospecha clínica. Sospecha clínica que además cursa con imágenes, cursa con clínica, cursa con otros datos de laboratorio. Es decir, no solo se acaba en el FAN o en un esclero. Esta paciente, por ejemplo, se le pide un anticuerpo que es la RNA polimerasa 3 y el diagnóstico más probable sigue siendo una esclerosis sistémica. ¿De qué forma? La forma difusa. ¿A qué se asocia esa polimerasa 3? Se asocia bueno, este es un resumen de lo que les estaba diciendo. Esa polimerasa 3 se asocia a formas difusas, formas graves y formas que cursan con compromiso renal. Son las formas que están asociadas a la esclerodermia renal, a la crisis renal por esclerodermia. Entonces, esto creo que ya lo vimos, que es anticentrómero, entonces más asociado a lo limitado, a la forma CREST. El ACA se asocia a compromiso pulmonar, el esclero70 más asociado a la forma difusa, aunque no es el único anticuerpo, y también que tienen compromiso pulmonar. Hay pacientes que tienen mucha superposición con anticuerpos de esclerodermia y ahí la cosa se vuelve más difícil todavía. ¿Pasamos a otro? ¿Estamos bien o vamos mucha ensalada? Pasamos a otro. Bueno, ahora viene un varón. Tiene 32 años, tiene mialgias generalizadas, debilidad muscular y aumento de las enzimas musculares. Aumento de CPK, aumento del LDH. Este paciente tiene un laboratorio con FAN negativo. Digo chau.
tampoco este señor ya no tiene nada, no. Este paciente con este aumento de enzimas musculares, con mialgias, por ahí se justifica que lo siga estudiando. Le vamos a pedir otros anticuerpos, es decir, ya pasamos a otro nivel. Este paciente tiene anti-SM negativo, descarto lupus, tiene ROD52, que sigue estando metido en el medio de los problemas, pero él aparece siempre asociado. Tiene el anti-PL12, que es un anticuerpo antisintetasa, ¿se acuerdan de esas clases de miopatías que tuvieron? Le da negativo. Tiene un anticuerpo anti-TIF1 gamma, que es negativo, volviendo a la clase de miopatías, era uno de esos anticuerpos asociados a veces a algo neoplásico en pacientes con miopatía. Y lo que sí tiene positivo es un anti-Jo1. Ese anti-Jo1 es un anticuerpo específico de polimiositis. Y era lo que les comentaba antes. Este paciente tiene diagnóstico más probable de polimiositis, ¿y qué pasa? El anticuerpo específico es el anti-Jo1. En las miopatías, acuérdense que había anticuerpos que eran específicos y anticuerpos asociados. Y el anticuerpo asociado a veces me hacía cambiar el pronóstico, que era lo que veíamos antes con su compañera. En este caso, el paciente tiene un ROD52, y este ROD52 lo que le hace es sumar más gravedad a este paciente. ¿Por qué? Porque le suma peor pronóstico en todo lo que hace a su compromiso renal. El paciente tiene miositis, tiene enfermedad pulmonar, puede tener artritis, es decir, que los anticuerpos a su vez ya en ciertas patologías nos definen grupos de pacientes o fenotipos de pacientes que también los va a ir guiando hacia dónde tienen que seguir estudiando a esos pacientes o quiénes los estudian y cómo los seguimos. ¿Vamos? Vamos de vuelta. El mismo varón, las mismas mialgias, el mismo aumento de enzimas, pero ¿qué pasaría si ahora tengo un laboratorio con un FAN positivo? El positivo es de 640, tiene un título punteado, y vamos a ver qué le dieron los anticuerpos. Anticuerpos específicos, SM negativo, descarto lupus, tiene ROD52 que da negativo, PL12 negativo, TIF1 gamma positivo y el anti-Jo1. Ese TIF1 gamma era uno de esos anticuerpos específicos de de miopatías, y dentro del grupo de las miopatías era un anticuerpo específico de dermatomiositis. Y dentro de esa clasificación de las dermatomiositis era un anticuerpo específico de las miopatías asociadas a neoplasias. Entonces, este paciente lo que tenemos que hacer es un paciente con dermatomiositis que requiere en sus primeros años de diagnóstico y de seguimiento mucha interconsulta y mucho seguimiento para descartar procesos oncológicos. Una cosa importante de este anticuerpo es que inclusive no es lo mismo si ustedes, ese varón tiene 32 años, si se tratara por ahí de un niño que también cursan con miopatías, ese TIF1 gamma no tiene la misma asociación clínica en los chicos. Entonces, eso también es importante, que ustedes sepan quién es su paciente. Bueno, esto creo que es lo que ya vimos, que recordar que los anticuerpos asociados y específicos, y acordar que estos anticuerpos pueden cambiar el pronóstico. Esta separación en fenotipos. El caso 7. Caso 7 es un varón. Este varón tiene dolor en las manos, en los dedos de ambas manos, los deditos tienen apariencia de salchicha, cursa con rigidez matinal, y a él también le pidieron un FAN. Ese paciente tiene un FAN de un título, me faltó el 1 en 80, un patrón punteado, ¿y qué pensamos? 1 en 80, no tiene nada, pero tiene clínica, entonces tendría que seguirlo estudiando con algo más. ¿Qué le vamos a pedir en este contexto? Otros anticuerpos, y entre estos le pido un anti-ROD60 que me da negativo, y le pido un factor reumatoideo. Pero el factor reumatoideo es un anticuerpo, y sí, es un anticuerpo porque es una IgM anti-IgG, que si bien es muy poco específico, cuando ya me da positivo y en un título alto, muchos pacientes con artritis reumatoidea cursan con factor reumatoideo positivo. Es decir, que en este caso, el diagnóstico más probable de este paciente es una artritis reumatoidea. ¿Cómo lo podemos seguir? Así como decíamos DNA, C3, C4, cuando ustedes hablaban de pacientes con lupus, estos pacientes inflamados que tienen tanta inflamación sistémica se cursan, se estudian y se siguen con marcadores de inflamación sistémico. A este paciente le pidieron un eritro
75, se le pide una PCR que da positiva, se le pide un C3-C4 que da muy aumentado. ¿Por qué? Porque C3 y C4 se comportan como marcadores de inflamación. Es decir, pido marcadores de inflamación y tengo otros anticuerpos, sí, también lo podemos seguir con una anticitrulina, que son anticuerpos específicos de artritis, y en este caso también lo tiene positivo, le da un valor alto, 230. Estos valores no cambian con el tratamiento, así que mi paciente es cero positivo para citrulina y para factor reumatoideo. Tu pregunta. No me queda claro si el complemento es un marcador de inflamación. ¿Por qué en los casos de lupus marca la actividad disminuyéndose, que entiendo que es por consumo, y acá no? Mira, muy buena la pregunta. El tema es así. C3 y C4 son sintetizados por el hígado y son marcadores de inflamación. Perfecto. Porque estos pacientes que están hiperinflamados tienen todos estos reactantes de fase aguda, cursan con aumento. En el caso del lupus también hay mucha producción de C3 y C4, pero ¿qué pasa? Hay tanto inmunocomplejo circulante, hay tanto anticuerpo dando vuelta, que la única forma que tiene nuestro organismo de depurar anticuerpos es a través del sistema complemento retículo endotelial y desaparecen. Por eso el C3-C4 se fabrica, se genera, pero se gasta tan fácilmente que cuando vos lo dosás lo encontrás muy bajito. Y por eso decís también que es un marcador de actividad. Eso muchas veces pasa cuando el paciente está sumamente activo, con muchísimos anticuerpos dando vuelta, que la producción de C3 y C4 no alcanza para nivelar un valor normal. Bueno, entonces acá recordar que para artritis 2 anticuerpos, en este caso esta paciente tiene los 2 positivos, pero podría tener los 2 negativos, o uno sí o uno no, porque son anticuerpos diferentes, de distinto origen si se quiere, y también existe la artritis seronegativa, que en ese caso es a veces un poco más difícil hacer el diagnóstico. Bueno, y yo creo que ya se me acabaron los casos. Soy toda preguntas. Bueno, factor reumatoideo. Esta era una tablita para mostrar por qué decimos factor reumatoideo de alto título, porque hay muchas patologías en las que aparece positivo sin serlo. Recordar que este anti-CPP tiene muchísima especificidad para artritis reumatoidea, esto que les contaba que son 2 grupos diferentes y que tienen un importante valor predictivo. Antipéptido cíclico citrulinado o anticitrulina, se sabe que aparece muchos años antes inclusive de las laceraciones, de las manifestaciones clínicas, y digamos, muchos pacientes lo tienen positivos antes de tener la clínica. Y si vos encontrás un paciente que hace una consulta con un CPP positivo a pesar de no tener clínica, es lo que justifica un tratamiento de entrada rápido, agresivo y que tu paciente no se erosione. No, son todos para hacer diagnóstico. Después el seguimiento de estos pacientes con artritis los haces con marcadores de inflamación. Ya látex y CPP no vale la pena pedirlos porque al que le dio positivo lo sigue teniendo positivo. Bueno, ese es mi mail. Cualquier duda que ustedes tengan, yo no tengo problema, y si no, todas las mañanas acá enfrente en el 3er piso, lo que necesiten. ¿Dudas? Espera, dudas. ¿Hay patologías que tengan más posibilidad de tener el FAN positivo o negativo en mayor cantidad? Y ya ponerle alguna patología en la que pensamos X lupus y ya tiene el FAN negativo, entonces como que ya decimos... Eso. Se quedó con el micrófono. Es decir, vos igual lo tenés, si vos realmente tenés la sospecha clínica, a ver, la sospecha clínica acá tiene mucho peso, y por más que vos digas, mira, el laboratorio me vino negativo, con una sospecha clínica clara y justificada, vos tenés que seguir buscando qué más, porque nosotros podemos medir un poquito, no se puede medir todo. Pero ya digo, la idea de esto es un poco que ustedes vean cómo se va empezando a interpretar esto, el contexto en el que pedimos. Ya digo, tampoco a veces nosotros recibimos pedidos de 400 anticuerpos, no, mentira,
de muchos anticuerpos juntos, ¿entendés? Y después todo nos da positivo y es muy difícil saber a cuál vamos a darle o no bolilla. Y eso te lleva un montón de pérdida del paciente, de pérdida de tiempo, un montón de gastos para el paciente, vos tampoco sabés. Entonces, con una clínica, vos decís, mi paciente tiene debilidad muscular y la tiene y acá está y la justifico, sigo buscando aunque tenga un FAN negativo. Vos te ponés a leer y sabés que el 50% de las miopatías pueden tener FAN negativo, porque hay un montón de anticuerpos que no generan fluorescencia al microscopio. Entonces lo busco por otro método, sigo insistiendo a ver qué es lo que encontrás. Y ojo, hay pacientes que tienen el diagnóstico y el laboratorio todavía se está quedando corto, porque tampoco es que sabemos todo. Hay que seguir buscando y bueno, seguirán apareciendo más anticuerpos, más cosas que se puedan medir y por ahí esos pacientes pasen a tener diagnóstico. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda. Bueno, y muchas gracias a los que están en su casa también. Gracias. Gracias, chau.